Hola nuevamente a todos. Debo empezar diciendo de que no, en este episodio no vamos a hablar de las profecías de la Biblia acerca de la película Sound of Freedom. Ese no es el punto de este episodio, pero sí vamos a analizar las causas que esta película Sound of Freedom está tratando de defender y vamos a ver cómo nosotros debiéramos responder a ellas. Por favor, no olvides suscribirte al canal y darle likes a este video, porque así el algoritmo de YouTube presenta nuestros videos y hace que, ¿verdad?, que sean vistos nuestros videos. Y tampoco olvides compartir este video, específicamente este video, porque lo que vamos a hablar hoy es muy importante, de mucha importancia. Para hacer lo que vamos a hacer, simplemente vamos a hacer un pequeño recorrido histórico y ver cómo los niños fueron tratados, ¿verdad?, en los antiguos imperios, en Mesopotamia, en Roma, etc. Y cómo fueron tratados en la Biblia. Y contrastar esas dos cosas. Y ver de qué manera aquellos hombres y mujeres, ¿verdad?, que profesaban tener fe en Jesús y fe en Dios, y que tenían una alta visión, una alta imagen de las Escrituras, que era su norma de fe y conducta, cómo respondieron ante estas circunstancias o ante estos tratos hacia los niños. Y vamos a también evaluar y a ver y analizar la controversia que esta película ha levantado. ¿Y por qué? Así que mi nombre es Josías de la Cruz y este es un episodio más de Amando tu Tanaj. Muy bien, para hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿verdad? Lo prometido es deuda, como dicen en mi país. Lo primero que vamos a hacer es ver varios textos de la antigüedad y ver cómo los niños eran tratados. Eso es un tema que últimamente en la academia ha tomado un cierto auge, el estudio de los niños en la Biblia, pero me gustaría revisar cómo y contrastar la Biblia con los textos mesopotámicos para ver las evidencias y ver cómo era el trato de los niños antes de entrar de lleno en la película The Sound of Freedom, para darle un poco de contexto, para que podamos ver de que esto no es algo de ahora, ¿ok? Y para que podamos aprender cómo responder ante esta situación. No hay nada mejor como revisar la historia para aprender de la historia y evitar repetir errores. Entonces, lo primero que vamos a ver, por ejemplo, es este texto de una famosa, ¿verdad?, jovencita, llamada Davitun. Y dice así, escribe esta carta y dice: habla a mi señor, así dice Davitun, tu esclava, lo que había dicho, ahora me ha pasado a mí. Durante 7 meses había estado el niño en mi vientre. El niño está muerto en mi vientre desde hace un mes y nadie me cuida. Importante, nadie me cuida. Si este es el humor de mi señor, no me dejes morir. Cuídame y déjame ver el rostro de mi señor. Pero si tengo que morir, déjame ver el rostro de mi señor y puedo morir. Es interesante aquí porque la erudita Flynn, por ejemplo, que su obra la recomendamos aquí, dice ella, que habla precisamente su obra con respecto a los niños, dice ella que no podemos entender la intención de este texto con claridad. ¿Ok? La intención de esta joven. Sí podemos entender otra cosa, pero no la intención de esta joven con claridad. Obviamente en esa obra ella está demostrando otros aspectos. Pero yo quiero sacar a colación de que por lo menos 5 conclusiones lógicas se pueden inferir de este episodio aquí con esta joven. Primero, dice Flynn, no sabemos por qué ella está hablándole hacia su señor o por qué ella está en esta condición. Ahora bien, si pensamos bien, solamente hay 5 posibilidades.
Y si hay otra, anímense a escribirme en los comentarios si piensan en otra. Pero aquí yo veo 5 posibilidades. Su señor la embarazó, posiblemente. O ella fue violada y quedó embarazada. O estaba casada y quedó embarazada. O ella enviudó ya embarazada. ¿Ok? O ella voluntariamente quedó embarazada de un desconocido. Si lo piensan bien, solamente tenemos esas 5 opciones, no hay más opciones. Lo interesante del caso es que cualquiera que sean estas las opciones de esta joven, la condición en la que ella está no hubiera ocurrido en el estado bíblico, en el Israel bíblico, ¿ok? El Israel fiel del que se habla en el primer pacto, ¿ok? Porque, por ejemplo, Levítico 19, 20 al 21, en el caso de que si asumimos la primera condición de que ella simplemente fue, su señor la embarazó, bueno, en Levítico 19, 20 al 21 dice: cuando un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer y ella sea una esclava ya destinada a alguien, pero no rescatada todavía, ni se le haya dado en libertad, habrá un severo castigo. ¿Para quién? Para el hombre que hizo lo que hizo con ella. Pero no se le dará muerte. O sea, el castigo no será letal. Por no ser ella libre. O sea, ella está bajo él todavía. Sino que, dice el texto, él traerá a Yahvé su ofrenda por la culpa a la entrada del tabernáculo de reunión, un carnero como sacrificio por la culpa. El sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé con el carnero del sacrificio por la culpa, por el pecado que cometió, y el pecado cometido le será perdonado. En otras palabras, las escrituras consideran esto un pecado en el caso de él y le da respuesta a ella. O sea, la respalda a ella. La comunidad lo hubiera respaldado a ella sin ningún problema, y hay estipulaciones en el resto de la Torá, ¿verdad? En el resto de la Tanaj. O del primer pacto, ¿verdad? Y aún en el Nuevo Testamento también. Pero si ella fue violada y quedó embarazada, entonces, de la misma manera, Deuteronomio 22, 28 al 29 también le da respuesta a ella. Si un hombre halla a una joven virgen que no esté desposada y la viola acostándose con ella, y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 ciclos de plata, y ella será su mujer. Esto implica, no solamente será su mujer por ser su mujer, no. Ella gozará de todos los privilegios de esposa, monetarios, casa, tierra, herencia, etcétera, todo, ¿ok? Porque el capítulo continúa diciendo, lo que pasa es que no tenemos el tiempo para leerlo, sino que tendrá todo esto. Y ese ciclo que se le da al padre aquí, esos 50 ciclos de plata, es para pagarle al padre del hecho de ella ser virgen. ¿Ok? Porque dañó a su hija, entonces tiene que pagarle eso a la familia también. ¿Ok? Y ella será su mujer, dice el texto. Continúa diciendo, porque él la violó. No la podrá despedir en toda su vida. Ese hombre tendrá que hacerse cargo de ella el resto de su vida. ¿Ok? Y de ella solamente. Entonces esto es importantísimo, este asunto aquí. Y en el caso de que estaba casada y quedó embarazada, por ejemplo, porque tú dirás, bueno, estaba casada y quedó embarazada, ¿dónde está su esposo? Bueno, de nuevo, primer testamento, ¿verdad? La Tanaj explica cuál es la respuesta a esta mujer. Y podríamos citar el famoso texto de Génesis 2:24. Pues donde dice, por tanto dejará a su padre y a su madre, ¿ok? Y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. O sea, el resto de las escrituras atestigua de esto, de que bajo ninguna condición el esposo puede abandonar a su esposa sin ningún motivo. ¿Ok? A menos que sea por adulterio, por fornicación, etc. Pero simplemente por abandonarla sin ningún motivo. Y en esta carta no vemos evidencia de que ese sea el caso de ella tampoco. ¿Ok? Entonces ella... El otro caso que pudiera estar pasando con esta joven esclava aquí, es que ella enviudó embarazada. De nuevo, Deuteronomio 24, del 19 al 21, tiene regulaciones económicas, ¿ok? El sistema económico bíblico
¿verdad? Del Israel creyente vislumbraba y proyectaba ayudas para las viudas precisamente. No la dejaba desamparada bajo ninguna circunstancia, monetariamente y otro tipo de ayuda también. Ella enviudó, la otra cosa que dijimos, bueno, tal vez ella enviudó ya embarazada, y en este caso esos estatutos la respaldan. Y si ella voluntariamente quedó embarazada con un desconocido, bueno, las escrituras es bien clara. Obviamente ella está en pecado y Dios aborrece eso, como dice Deuteronomio 23:18. ¿Ok? Ella está en pecado y a menos que no se arrepienta, no encontrará entonces ayuda. ¿Ok? Ese sería el proceso. Pero de nuevo, hay un libro, Oseas, por ejemplo, el profeta Oseas, todo el libro es dedicado a esta idea de una ramera, ¿verdad? Que su esposo, en este caso el profeta, pero que representa en este sentido a Dios, está esperando arrepentimiento y que ella vuelva a él y deje ¿verdad? su vida pagana. Entonces, para tener ayuda. De nuevo, en cualquiera de los casos que sea con esta joven, las escrituras, la Biblia presenta una respuesta que el pueblo hubiera dado. Dios defenderá la causa del niño indefenso todo el tiempo. Lo vemos en Éxodo 22:21, cuando dice claramente que lo pone como una ley, le dice claramente: tú no vas a oprimir al huérfano, porque si él clama a mí, yo lo voy a oír y le voy a responder. ¿Ok? Y en este caso, mi mano será contra ti. Entonces, ¿por qué al huérfano? Bueno, porque el huérfano no tiene padre, no tiene madre, no tiene quien lo defienda. Ese es el indefenso. Dios dice, bueno, a ese me tiene a mí. Entonces, de nuevo, esta comunidad de fe entendía eso. Claramente lo entendía. Incluso por eso es que muchos romanos se alarmaban cuando, ¿verdad? Los romanos entendían sin ningún temor que ahogar a un niño al momento de su nacimiento no era nada malo, incluso era totalmente aceptado en la comunidad romana del primer siglo. Ellos se alarmaban cuando veían a los judíos que condenaban esa práctica, claro, porque la Tanaj no te permite hacer eso. Las escrituras no te permiten hacer eso, no te dan esa licencia, ¿ok? Sino que te empujan a tú hacer justicia, a ir por el oprimido, por el necesitado, etc. Y es interesante porque cuando pasamos más para adelante en la historia, saliendo un poco de Mesopotamia, entramos entonces a lo que es el Imperio Romano, ¿ok? En Roma en ese sentido, y ya en la época del Nuevo Testamento, es interesante porque los niños en la antigua Roma, el 44% de las mujeres, hablando de las mujeres jóvenes, ya estaban casadas a los 14 años. Y en muchos casos hasta más joven de ahí. ¿Ok? Por ejemplo, es interesante notar la carta de Hilarión, una famosa carta de Hilarión a su esposa Alice, que posiblemente era muy joven de edad también, en base a esta estadística que acabo de presentar. Y dice lo siguiente, escribe él a ella: sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen, te haré llegar el dinero. Es interesante porque vamos a ver cuál es la actitud de esta comunidad, ¿ok? En Roma, hacia las niñas, hacia los niños pequeños, pero específicamente hacia las niñas. Y dice lo siguiente, le dice él a su esposa Alice, este amado esposo, le dice: si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Y luego continúa diciendo: me has escrito que no te olvide, y pregunta a él: ¿cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Es interesante porque esto muestra la actitud en esta cultura hacia las niñas.
no solamente la abusaban desde pequeño, se casaban con ella a muy temprana edad, eso es un abuso, ¿ok? Sino que esta actitud era que tenían que ser las niñas. Esto se debía a que las mujeres o niños con defectos también, eso ocurría, los niños con defectos también lo mataban al nacer, y eran abusados también, eran consideradas inferiores a los hombres. Esto es lo que eso significa, esto es lo que esto nos enseña, este escrito, ¿verdad? De la época. Pero las escrituras rompen con esto. Y lo pueden ver claramente en Gálatas 3, 27 al 28. ¿Qué dice Gálatas 3, 27 al 28? Es un texto muy picante, así que lo voy a leer rápidamente y explicarlo. Dice el texto: porque todos los que fueron bautizados en el Mesías se han revestido del Mesías. Ya no hay judío ni griego, dice el texto. Ojo, esto no es, bueno, ya no hay judío ni griego, o sea, ya Dios acabó con el pueblo judío, ya no hay nada, ¿verdad? No hay nada previo a su venida especial que va a ser con el pueblo judío, no hay ningún avivamiento especial que muchos van a creer en masas, en el Mesías, etc. Eso no existe ya. Porque esto es lo que dice este texto. No. Porque entonces pierde sentido el resto del texto y precisamente pierde sentido la misma aplicación del texto que vamos a ver en un momento. Porque el texto sigue diciendo que no hay varón ni mujer. O sea, eso significa ahora que no hay mujer, que ya Dios no tiene, que el sexo mujer no existe, que no existe distinción entre hombre y mujer, porque no existe distinción entre judío y griego. No, esto no es lo que significa el texto. Eso es nuestro prejuicio al texto. Eso no es lo que significa el texto, ¿ok? Sí hay distinción entre judío y griego, ¿ok? Y sí Dios va a trabajar previo a su venida al final de los tiempos, creando un avivamiento, como dice Romanos 11, en el pueblo judío, y creerán a él y se volcarán a él la gran mayoría, en masas, ¿ok? Eso es lo que dice el texto. En cuanto aquí que no hay judío ni griego, es que está hablando de estatus, de élite. No existe élite en el pueblo de Dios. No hay un nivel espiritual superior. No hay una jerarquía en el pueblo de Dios. No hay una pirámide de autoridad en el pueblo de Dios. No hay una pirámide de espirituales en el pueblo de Dios. No existe jerarquía. Es esto lo que dice el texto. Solamente eso. Y eso encaja perfectamente con el contexto greco-romano que acabamos de explorar, del porcentaje con respecto a las mujeres, de la actitud hacia las mujeres, hacia las niñas, etc. Y de esta carta famosa y de otros muchos más textos que no tenemos el tiempo de presentarlo aquí, pero encaja perfectamente con qué. Bueno, Pablo lo que está diciendo aquí en Gálatas es, miren, en el pueblo de Dios no hay élite. En el pueblo de Dios no están las élites superiores y los inferiores, no están las escalas, no están las pirámides, ¿verdad? No hay un papa, etc. No, aquí somos todos lo mismo, iguales a los ojos de Dios. Claro, Dios va a hacer un avivamiento en el pueblo de Israel porque Él lo prometió. Y Él lo va a hacer al final de los tiempos, previo a su venida. Claro que sí. Claro que la mujer distinta al hombre. Hay un rol especial que ambos juegan. Claro que sí. Pero a pesar de eso, no hay jerarquía. Es eso lo que dice el texto y nada más. Entonces, sigue diciendo el texto, porque todos ustedes son uno. Ahí está. No hay jerarquía en el Mesías Jesús. Eso es lo que dice el texto. Entonces, este texto muestra cómo la escritura y esos seguidores de Jesús rompieron con este abuso que había. ¿Ok? Los eruditos arqueólogos, los estudios arqueológicos confirman que entre las mujeres, miren cómo este texto muestra, y luego, por el vivir de la fe, por el ser sal y luz en la tierra de los creyentes, miren cómo eso invirtieron. Recuerden que un 44% de las niñas ya eran casadas, ya estaban casadas a los 14 años y hasta más joven eran abusadas. Miren cómo ahora todo cambió. Los estudios arqueológicos confirman que entre las mujeres gentiles, o sea, no judías, que abrazaban la fe en Jesús, el 48% de ellas eran solteras aún a los 18 años. Eso es lo que muestran los estudios arqueológicos. De manera que la fe y estos seguidores de Jesús que tienen las escrituras en alta estima, la Biblia, invirtieron, volcaron el imperio, volcaron el asunto, rompieron el abuso con la ayuda de Dios y el Espíritu y viviendo la fe, obedeciendo a las escrituras. Entonces, por último, lo que quiero mencionar es el hecho
de que este paganismo que hemos visto en la historia, en este pequeño recorrido histórico, sigue haciendo lo mismo. El paganismo sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo se refleja el paganismo hoy? Con muchísimos medios sociales que intentan promover toda clase de ideología pagana, ¿verdad? Toda clase de mentira, de ideología destructiva hacia nuestros hijos. Eso es lo que intentan promover. Como por ejemplo, lo hacen minimizando la alarmante realidad del tráfico sexual de niños, que expuso, ¿verdad? Que trajo a la luz esta película Sound of Freedom. ¿Ok? Y yo le voy a presentar algunos tweets con los cuales interactué hace unos días. Incluso cuando les mandé mi interacción, borraron mi tweet y lo sacaron. ¿Ok? Esto fue en el famoso periódico Haaretz, que es un periódico, es prácticamente el New York Times, aquí en Israel. Y esto es lo que dice el tweet. Ahí está en inglés, pero obviamente lo voy a traducir. Dice el tweet de lo siguiente. Ellos tiraron una serie de tweets acerca de la película cuando salió la película. Y para que vean cómo el mismo paganismo que hemos visto a lo largo de la historia sigue vigente y sigue haciendo lo mismo. ¿Ok? Es minimizar la realidad. Ellos minimizaban abusar de niñas, abusar de niños y aún matarlos, casi abortarlos prácticamente. Dice así este tweet. Sound of Freedom, dice ¿verdad? Este escritor de Haaretz en el tweet, ha sido rápidamente elogiada por la extrema derecha y los teóricos de la conspiración de QAnon, que argumentan que las élites globales son responsables del tráfico sexual. Obviamente, aquí están minimizando lo que ocurrió. Pero siguen diciendo en otro tweet, en este tweet, y esto fue casi uno tras del otro, eso fue un día tras del otro. Donald Trump, Ted Cruz, Marjorie Taylor Greene y Elon Musk les encantó Sound of Freedom. Y dicen ellos, tal vez eso es todo lo que realmente necesitas saber al respecto. En otras palabras, lo que te están diciendo es, mira, ya que este grupo de derechistas le gustó, esa película no es más que una película con prejuicios derechistas. Eso es todo lo que tú necesitas saber. Tú no necesitas ni ver la película, nada más necesitas saber eso, que esta gente lo apoyaron. ¿Ok? Y por último, que fue el tweet realmente que más me incomodó, dice lo siguiente este tweet. La película Sound of Freedom y su actor principal, Gene Caviezel, por cierto, este fue el tweet que yo respondí, al que yo respondí, ellos lo quitaron. Había difundido previamente teorías de conspiración QAnon y topos antisemitas relacionados con el multimillonario judío George Soros. Sí, eso es. Incluso, miren cómo ya te está prejuiciando aquí. Están diciendo, bueno, este tipo, el autor, está relacionado con teorías de conspiración. A eso se refiere con teoría de QAnon. Teorías de conspiración. Incluso es un antisemita, te están diciendo también ahí. Porque atacó al multimillonario judío. Y judío, porque verdad, aquí el público de este periódico es judío. Entonces lo que quieren es prejuiciar a los judíos contra este actor de la película Sound of Freedom que atacó a los judíos. Y a este multimillonario judío George Soros, que por cierto es que está detrás de todas las ideologías que ustedes se pueden imaginar. Entonces, en otras palabras, le está diciendo a la comunidad judía, bueno, mira, no vean esto, porque este es un antisemita y un conspiracionista. Y por último cierra para que vean que la intención es meterle, ¿verdad?, cucarachita en la cabeza, como decimos en mi país, a la comunidad judía. Dice, sí, este es el de la Pasión de Cristo, Gene Caviezel. La Pasión de Cristo fue altamente criticada aquí en Israel, entonces ya por ello decir eso, ya realmente prejuicia a sus lectores judíos. Pero eso es una estupidez, porque en ningún momento se presentó y se dijo algo de la evidencia del tráfico de niños. Aquí el punto no es el actor principal Jim, la vida personal de él. Ese no es el tema aquí. Aquí el tema tampoco es
Si los comentarios antisemitas, todo el que conoce y sigue este canal sabe muy bien la organización que yo represento, Philos Project, ¿ok? Y nosotros somos una de las voces que más alto criticamos el antisemitismo, ¿ok? Lo condenamos tajantemente. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto aquí. El punto aquí es el tráfico de niños. Ese es el punto. Y no se ha hablado aquí en ninguno de estos tweets sobre el tráfico de niños. ¿Es verdad o mentira? Entonces no podemos, ¿verdad?, dormirnos en los laureles con cuentos tontos y estúpidos cuando el punto principal es el tráfico de niños. Entonces, sin embargo, esta misma gente alaba la explotación infantil y el adoctrinamiento de los niños con diferentes ideologías que han demostrado ser devastadoras para nuestros hijos. El cambio de sexo, ideología de género, etc. Hay niños que se han mutilado y han tenido que ir a demandar porque le mintieron, le engañaron. Entonces esta misma persona, por ejemplo, CNN y muchas cadenas de noticias promovieron la película en Netflix Cuties, que es un grupo de niñas semincueras, ¿verdad? Y sobre todo la película Barbie. Miren interesante el tweet también de este periódico Haaretz con respecto a Barbie. Miren el contraste, como ellos hablaron de Sound of Freedom y miren cómo hablaron de esta película Barbie. Que por cierto, de antemano les digo, es una basura, no pierdan su tiempo, su dinero. Pero miren lo que ellos dicen. Podría lanzarte un tesauro de adjetivos para describir a Barbie. Vibrante, atrevida, feminista, aguda, conmovedora, ingeniosa. Pero todo lo que realmente necesitas saber, hoy, de nuevo, todo lo que tú necesitas saber, yo te voy a decir lo que tú necesitas saber, tú no puedes pensar por ti mismo, yo te voy a decir lo que tú necesitas saber, es que los movimientos no progresistas como Moms for Liberty, un movimiento que apoya la vida, apoya a las madres, apoya a la familia, etc., Moms for Liberty, odian la película sin siquiera verla. No es necesario verla cuando ya no han dado algunos spoilers diciendo que ella dice, la protagonista dice, yo no tengo vagina y él no tiene pene. Y dicen un sinnúmero de cosas más. Y hay incluso un transexual, un travesti ahí también en la película. Y promueven todas las clases de ideología combinadas, juntas todas. Entonces, ¿para qué voy a tener que ver la película cuando ya todo eso es suficiente para sacar una conclusión? Entonces, ¿cómo podemos responder para finalizar, verdad? Porque ya se nos ha hecho un poco largo el video y el podcast. Debemos responder como históricamente todos aquellos seguidores fieles de Jesús que han puesto las escrituras como norma de fe y conducta, lo han hecho a lo largo de la historia, como hemos visto que se ha hecho. Y en contra de lo que dicen los defensores del paganismo, estas mismas personas que defienden todo este tipo de cosas paganas y destructivas para nuestros hijos, dichos seguidores de Jesús, ¿ok?, en contra de lo que ellos dicen acerca de dichos seguidores de Jesús, esos seguidores, nosotros, en este caso, esos seguidores históricos que estudiamos, no habían tenido que recurrir a la violencia, nosotros no recurrimos a la violencia tampoco, ni al respaldo estatal. Volcaron los imperios simplemente por obedecer lo que dice las escrituras, ¿ok?, y por vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces, no tuvieron que recurrir a la ayuda estatal, más bien enfrentarse con ambos, con la ayuda estatal, con el mismo Estado, y también con estos defensores del paganismo. Entonces yo resumo en 5 cosas brevemente que podemos hacer para prácticas que podemos hacer para contrarrestar esta idea y este bombardeo constante por todos los medios. Lo primero es que debemos orar fervientemente. Tú dirás, bueno, eso es un cliché, orar fervientemente. ¿Qué hace esa oración? Y aquellos también que me miran que no sean creyentes dicen, orar. No, les recuerdo que, por ejemplo, William Wilberforce, ¿verdad?, aquel famoso personaje en Inglaterra que volcó y contribuyó al volcamiento de la esclavitud en ese país, todo empezó con pura oración.
todo el movimiento, si leen el testimonio de él de cerca, que no tenemos el tiempo para explorarlo aquí, empezó con una pura oración ferviente. La oración realmente tiene poder. Si viene de un creyente, un fiel creyente en Jesús. Claro que sí, claro que tiene mucho poder. ¿Ok? Y no solamente este testimonio, en mi propia vida yo tengo testimonios personales también. ¿Ok? Pero siempre es mejor hablar de estos tipos de testimonios, no de uno mismo. Ok, la segunda cosa que debemos hacer es llamando lo malo malo, llamar a lo malo malo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, denunciarlo en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales y en todo tu círculo de influencia. Tienes que condenar lo malo. Tienes que articularlo y condenarlo vehementemente. ¿Ok? Claro, con respeto, pero con vehemencia, con firmeza y con verdad. Tercero, instruir a nuestros hijos en la Biblia y en toda verdad. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, instruir a nuestros hijos en las Escrituras, obviamente, empezamos ahí. Pero también en toda verdad, como decía un famoso pensador, toda verdad nos pertenece. Toda verdad es verdad de Dios. ¿Ok? Si es verdad de Dios. Hay una sola verdad. Si es verdad de Dios. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios. Claro que tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Claro que sí. Esa es la norma de fe y conducta, lo que nos va a mantener en el norte, en línea hacia el norte. Pero sin embargo, la Biblia no habla, por ejemplo, de biología. ¿Ok? Aunque enseña principios que también se tratan en la biología, pero no habla per se de biología. Entonces a nuestros hijos debemos explicarle por qué biológicamente nacemos hombre y mujer. Y solamente hay hombre y mujer, y nunca en toda la historia del ser humano ha habido otra cosa que no sea hombre y mujer. Entonces en esa verdad biológica también tenemos que instruir a nuestros hijos. Entonces a eso me refiero con enseñarles las Escrituras, la Biblia y toda verdad. ¿Ok? Cuarto, no apoyando la agenda de maldad. Hay muchos cristianos que fueron a ver la película Barbie, ¿verdad? Y no sabían eso, está bien. Bueno, ya yo te lo voy a decir. Ahorren su dinero y su tiempo. No vean esa basura, porque está lleno de un sinnúmero de cosas, de ideologías que son realmente dañinas para nuestros hijos y aún para nosotros mismos. Y está llena de mentiras. ¿Por qué vas a querer ir a ver una mentira? ¿Ok? Como dice la actriz, dijo ella, yo no tengo vulva y él no tiene pene. Obviamente abogando por un sinnúmero de cosas más. Ok. Y 5, ejerciendo el voto. ¿Ok? Cuando llegue nuestra oportunidad en cualquier país que te encuentres, ejerciendo un voto, me refiero al voto electoral, ejerciendo un voto electoral en base a principios. Obviamente tenemos que votar por un sinnúmero de cosas, ¿verdad? ¿verdad? Candidatos que realmente ofrezcan soluciones económicas, soluciones de seguridad, soluciones de salud. Todo eso hay que considerarlo, es verdad, pero también principios. No podemos tirar los principios por la borda. ¿Ok? No si nos llamamos creyentes, seguidores de Jesús. Y si la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra norma de fe y conducta. Así que este es simplemente un resumen. De nuevo, les insto a que exploren este material nuevamente, compartan el video, denle likes, ¿ok? Para que YouTube pueda, el algoritmo pueda hacer que nuestros videos sean vistos. Y sobre todo, presta atención a estas 5 formas que podemos responder a esta controversia de esta película Sound of Freedom. Y sí, vamos a ver Sound of Freedom en el cine y sí lo recomiendo altamente. Así que esto fue todo. Mi nombre es José de la Cruz y esto fue un episodio más de Amando tu Tanaj.